primitivo valle hay muchas ceibas, monasterio de garzas silenciosas, que encumbran el misterio de su albura y ofician su plegaria de la tarde al Padre Cauca, Dios de la llanura. Una institución sin duda que honra a sus miembros. No somos los miembros los que honramos la academia, sino al contrario, es la academia la que le da distinción y honor a sus miembros, porque este es un organismo de investigación histórica local, regional y nacional que ya tiene reconocimiento a todos los niveles. Es de las pocas academias que tienen sede propia en Colombia. La Solariega. Desde el ancho portal hasta el alero, con que se alza severa en la calleja, nos habla de un ayer la casa vieja, donde Buga conserva su venero. Y su claustro interior tiene un salero de sabor colonial que se asemeja a aquel donaire con que se corteja el ínclito blasón de algún guerrero. En las noches de luna, los fulgores tamizan esos amplios corredores de un reflejo fantástico e incierto. Y el silencio, en susurros sacrosantas, va tejiendo leyendas y quebrantos de ese ayer que ha quedado allí despierto. Esta casa fue adquirida en 1981 gracias a un dinero que entregó la gobernación, de la que era titular el doctor Humberto González Narváez. Doña Gladys Azcárate, que era ya desde entonces la secretaria de la academia, viajó junto con Luis Aragón, que no recuerdo el apellido, en todo caso, un miembro de la academia. Viajaron a pedirle al gobernador auxilio, porque no teníamos casa. Nosotros desde el año 62, que se creó la institución, hasta el 81, habíamos sesionado en la Casa de la Cultura, aquí a la media cuadra. Pero en el 81, los directivos de la Casa de la Cultura nos pidieron que les entregáramos el local. Íbamos a quedar en el aire con este poco de cosas sin tener dónde guardarlas. Entonces doña Gladys viajó a Cali, habló con el gobernador y con el contralor, que era Carlos Humberto Morales, y ellos destinaron 5 millones para la compra de esta casa. Ya se tenían felizmente los estudios
del Instituto Agustín Codazzi. Agustín Codazzi ya había venido a hacer la evaluación, porque fue una operación muy fácil de realizar. El día de la entrega de la casa estuvieron aquí tanto el doctor Humberto González como el doctor Carlos Humberto Morales, y ellos hicieron entrega de la casa a quien era el presidente de la institución, el doctor Jairo Libreros Cáceres. Desde entonces estamos aquí, cada día mejorando la casa en todos los aspectos, gracias a la colaboración de los gobiernos departamental y municipal. La casa nos ha sido muy esquiva porque los documentos que se tienen de la casa nos llevan solamente hasta el año 1897. De ahí para atrás el propietario duró mucho tiempo con la casa y habría que barrer un espacio de unos 50 años de investigación para poder determinar o encontrar el documento con el cual compró la casa, porque este doctor Adolfo Escobar, que fue su propietario en el siglo XIX, murió intestado y entonces no dejó referencia de en qué año compró la casa. Ingresamos al zaguán de la casa y vemos que esta parte muy seguramente es del siglo XIX o principios del XX. Los muros parecen así indicarlo. Sin embargo, nos encontramos con este muro. Este muro es muy ancho. Este muro está entre 60 y 70 centímetros de ancho. Bien, el interior de la academia. Doctor Roberto, ¿cómo está usted? Bienvenido. Gracias. Bienvenido aquí ¿Cómo está? A tu casa. Gracias, Bueno, gracias. Bueno, ¿ya puedes seguir? Bien. Bien, vamos a ver este interior de la academia, a ver qué nos dice de su historia. El patio ya nos está diciendo que es del siglo XIX. O sea que la parte antigua de la casa la encontramos en su fachada y en los espacios adosados a la fachada. Hemos visto cómo la casa misma ha sido el documento en el cual hemos podido investigar su historia. Pues los documentos que ella contiene nos han negado todavía contarnos la historia legal de la casa, pero conocemos su historia constructiva. La fachada, siglo XVIII, el costado oriental, siglo XIX, y esta parte donde estamos, de fines del siglo XX. Nosotros, a raíz del sensible fallecimiento de doña María Gladys Azcárate, iniciamos un proceso de inventarios físicos y de toda la documentación que existía. Empezamos registrando todo lo que eran objetos, registramos muebles y empezamos una gran labor de carpetas, de textos, de bibliotecas, que es en este momento mi gran trabajo en la academia. ¿Cómo se inició? Recopilamos independiente bibliotecas, independiente folletos, y de paso les comento que nosotros tenemos cerca de 5 bibliotecas. Tenemos una biblioteca muy grande que es la de Camilo Molina Osa,
Camilo Molina Osa tenía la costumbre de recoger pueblos para traer textos y de ellos hay 1800 volúmenes. Tenemos una biblioteca muy grande que es la de José María Bejarano. Fuera de él tenemos la de José Ignacio Espina, que parte de ese fondo está aquí. Tenemos la de Silvia Costa David, que era la del jurista, la de Venancio Solórzano. Por narración oral creemos que habían unos 35.000 volúmenes y en este momento tenemos registrados cerca de 4.500. ¿Qué hemos hecho con ellos? Primero revisamos los textos, miramos en qué estado está, si tiene mucha polilla lo botamos, porque hay libros que no se pueden leer. Eso está en unas cajas especiales ya para volver a revisar. De ellos empezamos a sellarlos. Se hace un sello especial porque el Archivo Nacional lo pide y después de ese sellado se registran en el computador para hacer la gran biblioteca de la Academia. ¿Qué pretendemos con ellos? Que a la vuelta de 2 o 3 años, siendo pues muy imaginativos porque queremos que eso se realice, tengamos una biblioteca para la ciudad, al servicio de la ciudad, como está la Biblioteca Departamental de Cali. Aquí en la Academia de Historia contamos con una hemeroteca importantísima, es venero fundamental para no solamente los lectores como ustedes, que pueden acercarse a nuestras instalaciones, sino para los académicos que adelantan sus investigaciones, ya sea para las universidades, para los colegios o para entidades similares a esta. Por ejemplo, la Academia tiene periódicos desde 1876. El primer periódico que tenemos acá, que es este, es el Caucano, pero también hay 60 periódicos y revistas desde esa época hasta las más recientes. Por ejemplo, por citar algunos, el periódico Azul, que fue fundado por don Abel Irurita en 1911, ese es un periódico, como su nombre lo indica, de corte eminentemente político, de filiación conservadora. Pero contrario censo, también existe en otro periódico que fue fundado por el distinguido abogado, periodista, político, historiador bugueño, don Tulio Enrique Tascón Quintero, que se llama el periódico Helios, que era de una orientación netamente liberal. Hablando de las investigaciones, por ejemplo, observemos esta revista, Boletín Oficial de la Academia, publicado en el año 2006. Entre otras investigaciones tenemos una que intitulamos Conflictos que generó en Buga la creación del Departamento del Valle. Para esta investigación nos nutrimos de 2 hechos, de 2 elementos. Los periódicos que están en la hemeroteca, que nos suministraron una información completa y muy oportuna, pero también de los archivos del Fondo de Cabildos que existen en la Academia desde el año de 1721. Entonces, para poder realizar estos estudios, no solamente, como les digo, tuvimos en cuenta estos periódicos, sino también esos archivos del Fondo de Cabildos para poder adelantar estas investigaciones que los académicos permanentemente vienen realizando para ser publicados en los boletines que anualmente elabora y prepara la Academia de Historia Leonardo Tascón. Dentro de las transformaciones y organizaciones que se han hecho, tenemos el archivo de las cédulas. Estas cédulas se han sellado, se han organizado de acuerdo a un consecutivo numérico. En este momento tenemos alrededor de 21.000 cédulas que datan desde 1934. Pero vale la pena hablar un poquito de la historia de lo que es la cédula. Y tenemos que remontarnos a la época romana, en que estos imperios siempre hacían empadronamientos para saber qué personas, cuál era su población. Desde esa época, sin ser un documento de presentación, era un documento privado de los reinos. Pasando a Colombia, la cédula se inició como un documento para sufragar en el año de 1853, en la cual debía el sufragante
garantizar una estadía en la ciudad por lo menos de 10 años. Luego seguimos con ese documento hasta el año de 1962, donde aparece la cédula con requisitos de que el elector debe saber leer y escribir. En ese término ya se va convirtiendo un documento muy importante para el ciudadano. Ya pasamos a 1929, donde aparece, además de las anteriores de saber leer y escribir, tenía que entregar su afiliación. En este momento del 29 ya aparecen la cédula como tal, en la cual se le da al elector su respectiva cédula y se sacan 3 copias, una que queda para el elector, otra que se va para Bogotá, que en Bogotá era la encargada de controlar las cédulas, era la Policía Nacional, y una quedaba en el archivo. Luego pasamos a 1934, donde aparece ya la cédula como tal, como la estamos viendo aquí en este libro, que ya tiene, adicionalmente de todas las señales del individuo, tiene que tener una fotografía muy nítida y debe tener una huella digital. Con esta cédula nos vamos hasta 1952, donde ya inicia la cédula laminada. Cédula que en ese tiempo fue muy investigada, muy controlada, y la primera de la cédula se le entrega al doctor Laureano Gómez Castro. Posteriormente, ya en el año 1956, que se le da el derecho a la mujer para que elija y ser elegida, en el año 1956 sale la primera cédula para la mujer, que se le entrega a la señora Carola de Rojas Pinilla. Esa es la primera cédula. Ya en 1975 aparecen ya las cédulas para los jóvenes, para el individuo que cumpla 18 años, es decir, que ya no era 21 años como se hacía antiguamente, sino 18 años. Desde esa época para acá, hasta nuestros días, el individuo que tenga 18 años se le obliga a tener su cédula. En 1860 una batalla muy importante que involucró a Buga dentro de un conflicto interno que se daba en esa época, cuando se estaba discutiendo entre federalistas y centralistas cuál era la forma más conveniente de gobierno para este país. Aquí en Buga se desarrolló la batalla del Derrumbado, en donde estuvieron involucrados personajes y toda la ciudadanía de todas maneras se vio afectada. En esa época Tomás Cipriano de Mosquera se levantó contra el gobierno central por diferentes causas, dependiendo de la óptica con que se mire, cada cual le da unas razones diferentes. Algunos dicen que el gobierno central propició ese enfrentamiento. Tomás Cipriano de Mosquera justificó su levantamiento porque él era la máxima autoridad del estado del Cauca, del Gran Cauca de esa época, pues que comprendía desde Nariño hasta parte de Antioquia. Se empezó a desconocer su autoridad sobre este territorio, se invadió inclusive militarmente el territorio por parte del presidente de la época, que era Mariano Espina Rodríguez. Envió un personaje pues funesto para toda la historia, que fue un militar de apellido Carrillo, que entró por Cartago, tuvo enfrentamiento con las autoridades de Cartago, inclusive en esos enfrentamientos en Cartago murió el prócer de la independencia, Pedro Murgueitio, y siguió avanzando este Carrillo hasta llegar a establecer su hueste aquí mismo en Buga, en las casas de acá de Buga. Inclusive en el colegio académico tuvieron un cuartel en donde estuvieron varios días hasta cuando llegaron las tropas de Tomás Cipriano de Mosquera y de Obando. Llegaron aquí hasta Sonso y se dio el enfrentamiento en esta famosa batalla del Derrumbado. Año de 1993, nuestra secretaria general María Gladys Azcárate, con un grupo de amigos, tuvimos la idea de
crear la Semana Santa infantil. Esas personas fueron el doctor Hernán Escobar Rengifo, Fabio Guerrero Tenorio, Juan Alberto Díaz, Patricia Rengifo, Fradiermida Pozo, Lucía Rengifo y mi persona. Ellos, Gladys con un grupo, fueron a Popayán y pidieron asesoría de cómo se organizaba la procesión. Allá fueron muy bien atendidos y vinieron con mucho entusiasmo, y en 2 meses se organizó la procesión. Las andas fueron construidas por Carlos Giraldo. Fabio Guerrero fue a Bogotá, compró varios pasitos y otros se compraron en Buga. Fradiermida Pozo, que estaba en el Ecuador, trajo los flecos dorados para los palios. Fue una maratón que tuvimos todos los amigos de la academia. Aquí se construyeron los vestidos. Chepe, que era nuestro amigo, que siempre nos ha acompañado, era que nos organizaba los pasos y también los guardaba. Nuestro rector espiritual de esa época era Monseñor Navia, que él era oriundo de Popayán. Luego, con los colegios de la ciudad, se comprometieron cada uno con un paso, varias personas, varias entidades, y se fue formando cada año, se ha ido puliendo, se ha ido organizando mejor, y fue así como el año pasado cumplimos 20 años, que fue solemne. Se sacó un afiche con varios de los que se han sacado cada año. Claro que tenemos ya 21 afiches para mostrar a la comunidad. Hemos tenido ayuda de la alcaldía municipal, de los colegios, de los medios de comunicación radiales y escritos, de las entidades de policía y de tránsito, de los Boy Scouts, de todas las personas comprometidas con esta procesión. Cada año se ha ido puliendo, se ha ido concientizando a la comunidad para que sea mejor. Las calles han sido adornadas para el paso de la procesión, siempre han salido del Colegio San Vicente, sube por la calle Quinta, voltea la carrera 10, baja por la Sexta hasta llegar nuevamente al Colegio San Vicente. Cada año son nuevos niños que participan en la procesión. Tenemos también a nuestros rectores espirituales, que son Monseñor Fabio de Jesús Morales de la Basílica y el presbítero Rafael Prada de la Comunidad Redentorista. Allí cada año se celebra el viernes, que es la misa de la Virgen en honor a la Dolorosa. Siempre, cada año. Primero se hacía en distintas parroquias, luego ya se quedó en la Basílica. La Virgen de la Dolorosa es la que el Viernes de Dolores se hace con todos los niños que van a participar en las procesiones. Tenemos también que hay familias, no solamente de los colegios, sino familias que tienen sus pasos y han continuado con ellos. De los libros que hay, son donados por médicos que han dejado la profesión y que muchas familias también han sido hijos de médicos y no le encontraban pues el objeto de tener unos libros de esos en la casa y se los han donado a la academia. Son libros de importancia para los estudiosos porque empieza uno y allí encuentra el tipo de drogas que usaban, que casi siempre eran medicamentos preparados en las farmacias o en las boticas, como se llamaban también en esa época, por farmacéuticas o boticarios que sabían preparar esos medicamentos. Hoy en día eso no se puede, porque ya
no hay ese tipo de personal manejando las droguerías. Lo que hay hoy en día son expendedores de drogas. Allí fuera de esos libros encontramos una cantidad de los envases o frascos que por lo general venían con tapa de cristal y la tapa venía esmerilada, tanto la parte interna del cuello de la botella como la tapa esmerilada, para que hicieran un cierre absoluto y ese producto no se desintegrara o no se evaporara. Ahí quedan algunos de esos frascos que venían los medicamentos en esa época. Hay un retrato de unos siameses operados por el doctor Cuadros en 1890 y pico, no recuerdo preciso el año, que nacieron adheridos por la parte delantera, anterior de los niños. Esa cirugía la practicó el doctor Cuadros en presencia del doctor Mora. Y cuando esa operación fue conocida, no solo a nivel nacional, sino internacional, como dice él muy claramente, que fue practicada con las manos, sin instrumental alguno. Uno entiende que él dice que sin instrumental alguno, en el sentido de que no usó forces ni ningún aparato que le ayudara a sacar los cuerpos de los niños que ya estaban muertos, porque si alguna persona interpreta mal, dice, bueno, ¿y cómo lo operó sin ninguna instrumental? No, él abrió la cavidad, abrió la matriz, pero sacar los fetos del útero lo hizo sin ninguna ayuda instrumental. Eso le valió un reconocimiento nacional e internacional. Y él fue a raíz de que un médico francés que estuvo aquí conociera el caso y viera el dibujo, porque no es fotografía, sino es un dibujo hecho a lápiz. En Francia, al doctor Cuadros lo aceptaron como miembro de la Academia Francesa de Obstetricia. Hablando de la música en la Academia de Historia, creo que es la academia la única que tiene 3 elementos importantes en sus archivos. Tenemos el archivo documental, tenemos el archivo musical y tenemos el archivo biblioteca, como también tenemos el museo. Si nos referimos al archivo musical, este comprende una cantidad de partituras que llegan casi a 1100 partituras de autores vallecaucanos y autores clásicos. En cuanto a la parte de discoteca, tenemos alrededor de unos 4000 acetatos que han sido donados por melómanos, como fue el señor Antonio Azcárate, que trabajaba en Voces de Occidente, hermano de doña Gladys, y fue quien nos donó la mayoría de acetatos. Aún más, podemos adicionar a este comentario que el señor Antonio Azcárate fue el que fundó o organizó el programa Por los Caminos de Colombia, que actualmente se está llevando en Voces de Occidente, dirigido por famosa Molina Sánchez. También tenemos la parte que la señora Gladys, hermana de Antonio Azcárate, tenía una gran cantidad de estos acetatos porque ella era prácticamente la dueña de la distribuidora más grande que tenía Muga, y tal vez la única de estos acetatos de la época del 50-51. Que muchas cosas, están también muchas piezas de orfebrería de los antiguos habitantes de esta región, los indios bugas, que tenemos todo un mostrario muy grande de piezas que se extrajeron del cementerio indígena
que se descubrió cuando se fueron a construir las bodegas de la Federación de Cafeteros. Aquí hay mucha cosa, para hacer un gran museo, una gigantesca biblioteca y el mejor archivo del occidente colombiano. Todavía canto bambucos aunque estoy en tierra extraña. Todavía canto bambucos aunque estoy en tierra extraña. Extraña porque los brutos la vendieron a la extranjera. Mas yo sostengo mi rango delante de quien lo quiera, pues sigo siendo tan franco como que soy de mi tierra. Todavía canto bambucos aunque estoy en tierra extraña. Todavía canto bambucos aunque estoy en tierra extraña. Extraña porque los brutos la vendieron a la extranjera. Mas yo sostengo mi rango delante de quien lo quiera, pues sigo siendo tan franco como que soy de mi tierra.